Bueno, el día de hoy estamos con Aldo Cívico. Aldo, nos hicimos amigos por una red social que se llama Clubhouse, por ahí nos conocimos. Correcto. No lo conocía y bueno, pues ya he tenido la fortuna de conocerlo bastante porque pues, no sé si siempre has divulgado tanto conocimiento a través de redes, es una cosa reciente, y antes ¿cómo lo hacías? Sí, yo pienso que las redes es más la consecuencia de adaptarse a los tiempos, ¿sí? Yo siempre tenía, siempre más claro, también hablando con mucha gente, que hoy si tú quieres ser vigentes tienes que utilizar los canales de comunicación que el mundo ofrece, y las redes sociales son las de hoy. Pero mi primera carrera fue de periodista radiofónico y después televisivo, entonces siempre comunicar ha sido parte de mi pasión, ¿sí? Pero las redes sociales es nuevo como instrumento, quizás no. Acostumbrarse a estar enfrente de una cámara o un micrófono, pero utilizaba más medios tradicionales. O sea que primero empezaste en medios de comunicación, luego fue que hiciste antropología. Sí, a mí me gusta contar que yo cada 10 años cambio de carrera, porque el mundo cambia, hay nuevas oportunidades, hay nuevas profesiones, y también desde ese punto de vista me gusta adaptarme. Entonces yo siempre digo que la carrera nunca ha sido mi propósito, también porque nunca he elegido como una carrera que también después, siendo una pasión, uno desarrolla a lo largo de la vida, como puede ser un cirujano, ¿sí? Uno no cambia cada 10 años, no. Si hace esta carrera. Pero yo empecé como periodista, estuve en el periodismo a niveles distintos, como radiofónico, televisión, he hecho mucha estrategia de comunicación para varios líderes, pero después terminé antropólogo, terminé experto en resolución de conflicto, trabajé como académico en Columbia University, en varias universidades de Estados Unidos, y en todo ese trabajo después emergió como el tema del liderazgo, si quieres, ha sido siempre algo que ha acompañado toda mi vida. Y cuando yo me acerco por varias circunstancias al mundo del desarrollo del liderazgo, al mundo del desarrollo personal, encuentro que es otra forma, para otro vehículo, si quieres, para dejar una huella en la humanidad, para vivir mi propósito. Y era algo que cuando yo era joven y empecé mi carrera de periodismo no existía. Sí, no existía en Italia, estaba empezando en Estados Unidos, entonces pues me gustó, entonces aprendí esta otra carrera. Entonces no sé en unos años cuál va a ser mi carrera, puede ser que sea algo distinto. Tú que has estado en ese mundo del liderazgo, me cabe la pregunta total. Hoy en día uno ve que hay muchos cursos y capacitaciones y programas y cosas de liderazgo. ¿Cómo era eso antes? Porque pues, la verdad para mí es un mundo nuevo, pero hace 15 o 20 años, ¿cómo era eso? No, seguramente yo creciendo en Italia, esos cursos no existían, esos entrenamientos no existían. Yo pienso que eso empieza más en Estados Unidos. Los primeros semillas, si quieres, lo hay a los fines de los años 60 y 70, parte de un movimiento también como cultural, espiritual que había en esos años, y se profesionaliza después en los años 90 con estos primeros grandes gurús del liderazgo como Tony Robbins, Zig Ziglar y Jack Canfield y todo ese mundo. Pero yo pienso que el mundo también empieza a cambiar y empezamos a ver que siempre es más disruptivo, siempre más incierto, y uno empieza a entender, sobre todo las empresas empiezan a entender siempre más que tienes que, para mantenerte vigente y próspero, necesitas mucha más agilidad, mucho más flexibilidad, y que entonces quizás el trabajo que se venía haciendo, sobre todo profesionalmente con los atletas, para que fueran de alto rendimiento, que las mismas técnicas que se utilizaban para crear un alto rendimiento en términos del liderazgo empresarial se empiezan a aplicar, se empiezan a transferir a este mundo. Es un poco, no sé, el paralelo se puede hacer que cómo la organización militar ha influenciado mucho en la formación de la era industrial y de cómo se organiza una empresa. Pienso que hoy, digamos, el tema del alto rendimiento deportivo ha sido de inspiración para llevar a temas de psicología positiva y de liderazgo también a las empresas y también a la vida diaria, ¿no? Porque el coaching de vida, como se llama más por las personas individuales, es también algo que está tomando siempre más, es siempre más vigente, ¿no? Sobre todo que uno mira los grandes líderes de la humanidad, como los nombrábamos así históricamente, y teníamos esos líderes,
pues ellos eran líderes innatos, o sea, eran personas que se convertían en líderes, que así eran. O tenían entrenamientos muy particulares, como Nelson Mandela, que quedó cerrado en una pequeña celda 27 años, y este fue su entrenamiento, ¿verdad? Eso fue donde él se preparó espiritualmente, intelectualmente, o Gandhi, ¿sí? Pero tú ves, yo pienso cuál es la grande, por qué hoy este campo se está volviendo también muy vigente, porque yo pienso que otras agencias que tradicionalmente nos formaban desde el punto de vista mental y espiritual, que eran las religiones, hoy están en crisis como institución. Yo no pienso que está en crisis el espíritu, yo pienso hasta que hay como una, noto por lo menos un despertar, digamos, de esta sensibilidad, de estas preguntas alrededor, yo, ¿por qué estoy acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo puedo aumentar mi experiencia de abundancia, de felicidad? Que eran todas preguntas que la religión te resolvía, ¿sí? Pero hoy, como muchas otras instituciones, la religión está en crisis, se ha vuelto mucho ritualística y de prácticas y no mucho como experiencia, mientras que la gente, yo pienso que hoy está buscando es un sentir, un experimentar, ¿sí? Entonces, hoy, digamos, también por los conocimientos que hay, por la capacidad de acceder a esos conocimientos que quizá antes era un poquito más privilegiado para unos, están como también divulgando esta posibilidad para personas, aunque no están ligadas a una religión, o también que están ligadas a la religión, a formarse. De hecho, observo dos cosas. Por ejemplo, en el mismo mundo religioso uno empieza a ver que hay o curas, o hay sacerdotes, o hay hasta monjas, que están utilizando las herramientas del desarrollo personal para adecuar el mensaje cristiano, en el caso de ejemplo que estoy haciendo, con las herramientas que hoy hay, ¿no? Entonces yo pienso que todo eso para decir que este interés para una vida plena, para una vida que tenga sentido, pienso que es una de las grandes preguntas que hay hoy. Pero yo me acuerdo, cuando estaba en Columbia University, estamos hablando del año 2002, 2003, yo me acuerdo la primera vez que yo tuve en mis manos un syllabus, como se dice, ¿no? un programa de un curso con módulos y todo, de desarrollo personal, y era para la escuela, en la escuela de negocios de la Columbia University. Y me pareció absolutamente fascinante el tipo de curso que proponían. No lo hice porque no tenía acceso en entonces, cuando estaba en Colombia, a los cursos de la escuela de negocios, pero era la primera vez que yo escuché, y que eso es algo que puedes entrenarte, por eso que no es espontáneo, no es solamente fruto de tus aprendizajes como consecuencia de tus errores, sino que puedes acelerar todo eso modelando personas que ya lo hicieron muy bien. Sí, y pensando de pronto en las personas que nos están oyendo, estamos dirigiéndonos a un grupo de médicos, de pronto que están recién formándose, que han estado inmersos en el estudio de la medicina todo el tiempo, en este momento son muy buenos médicos, pero entonces llegan y nos escuchan a nosotros hablando, y entonces dicen, un curso de liderazgo, y dicen, sí, pues eso lo hacen los gerentes de las empresas, los ejecutivos de las compañías, de pronto, eso lo deberían hacer de pronto los políticos, un presidente debería hacer eso. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que quizás es una manera de pensar que era vigente hace unos años, porque quizás era suficiente ser muy buen médico desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de profesión, para tener clientes. Hoy yo pienso que hoy eso no es suficiente. Claramente eso es importante. Si no eres buen médico, no. Primera parte es. O sea, esa como base, ¿verdad? Pero yo pienso que en el mundo en el cual estamos hoy, la gente busca también una experiencia, no solamente de solucionar un problema. Y pienso que también es tu experiencia. O sea, la gente va donde un buen cirujano, no solamente porque es un buen cirujano, sino que el cirujano le está ofreciendo una experiencia, una calidad de experiencia. Entonces la gente está hasta disponible a pagar un precio premium, no solamente para el resultado de un procedimiento médico, sino para el tipo de experiencia que uno hace. ¿Y qué ofrece esa calidad de la experiencia? Es el liderazgo. Porque el liderazgo es decir, sé qué experiencia quiero que tú hagas.
¿sí? Entonces, este es el primer banco, la emoción, y eso tiene que ver con todo, el trato, la relación, la comunicación, la conexión, el tipo de solución que te propongo, el tipo de lugar en el cual estoy y te recibo. Hoy vemos que estamos acá en un edificio que es hermosísimo y hace parte de dar la credibilidad a una marca donde tú estás y qué tipo de estudio estás. Probablemente hace unos años tú podías recibir en cualquier ambulatorio y estaba bien porque la gente quería resolver un problema, no quería una experiencia. Entonces, el liderazgo no es solamente capacidad managerial. Es verdad, o sea, si tú eres gerente de una clínica, tienes que también tener capacidades manageriales, ¿verdad? De administración, de organización de una estructura, de productividad, de manejo de equipos. Pero también tienes que tener un gran liderazgo, ¿sí? Porque al final, por ejemplo, no solamente los clientes quieren hacer una experiencia, sino que también tus empleados. Y hoy, sobre todo los jóvenes, ni miran solamente cuánto es la cifra en el cheque al fin del mes, sino quieren saber, allá voy a hacer una experiencia que me llena, que me da significado, voy a crecer, voy a tener interacciones con personas interesantes, tengo la flexibilidad de vez en cuando también de hacer un viaje o puedo seguir estudiando, porque la gente ya no trabaja solamente por el cheque, sobre todo los jóvenes, porque por ejemplo ya no están interesados en comprar casas, entonces ya necesitan menos plata, prefieren esta plata, irse a hacerse unas vacaciones en México, en algunas playas bonitas, ¿no? Entonces, el liderazgo es eso, el liderazgo es crear un espacio al cual todos quieren participar, al cual todos quieren pertenecer. Entonces, un médico que hoy no crea ese espacio, donde sus equipos, la gente que trabaja con él y sus clientes quieren estar, es un médico que tiene los días o los meses o los años contados. Y puede ser el mejor cirujano, el mejor médico, el mejor dentista, el mejor. Pero no es suficiente. ¿Cuántos? O sea, la pregunta es, piensen a los clientes que han perdido. Porque todos perdimos clientes, ¿verdad? Claro. Eso pasa. ¿Cuántos lo han perdido porque alguien le ha ofrecido una mejor experiencia? Entonces, no es solamente el color de los muros de un ambulatorio o se te ofrecen el café, no, es una filosofía, es una visión, son unos valores y esto es liderazgo. Perfecto. Ahora hablabas sobre la formación de los deportistas y me estaba acordando de grandes tenistas como Rafael Nadal, que acaba de ganarse su 21 Grand Slam, y también 3 mujeres que ya lo habían pasado y no le hicieron tanta bulla, pero bueno. Pero de todas maneras leía yo sus primeros entrenadores y lo que yo veo de símil con los deportistas es que comienzan desde muy niños. Alguien tuvieron un mentor ahí cuando estaban niños en esa gestación de su mente, de sus pensamientos, entonces, digamos, permite que está en un punto donde se puede llevar fácilmente del punto A al punto B, pero cuando tienes un médico que ya está formado y entonces dice, bueno, entonces vamos a empezar a desarrollarle habilidades de liderazgo, y también te he escuchado en otras ocasiones que ese liderazgo empieza por liderar la propia vida. Entonces no es que yo voy a liderar un equipo, porque muchos de los que la vida del médico, de la mayoría, pues es su médico en su consultorio, su secretaria en su consultorio y su médico, son 2, y dicen, bueno, pero yo a quién voy a liderar, pues o sea, es que si somos 2. ¿Cómo lo ves? Es verdad, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba diciendo, o sea, cuando yo daba clase en la universidad, yo siempre decía a los estudiantes, pongamos que la clase era de 8 a 8 a 9:50. Y yo le decía, muchachos, yo sé que mi autoridad termina con ustedes a las 9:50, porque yo puedo ser el profesor y todos, pero ustedes a las 9:50 se salen de acá. Yo puedo hasta gritarle todo lo que quieran, pero se van. ¿Qué quería decir yo? Que hoy el liderazgo no es por el título y la responsabilidad que tienes. O sea, yo tenía capacidad de influenciar a mis estudiantes, sobre todo con las nuevas generaciones, no porque yo tenía un PhD de la Columbia University, no porque yo era profesor con un poder de decidir si tú sigues los estudios, separas y cuánto, y no por mis conocimientos. Era para la credibilidad y la autoridad moral, si quieres, la humildad que yo tenía. Era eso que permitía a mis estudiantes, o que me permitía a mí, de conectarme con mis estudiantes y decirle, hagamos el trabajo. Y eso es lo mismo, yo lo veo en las empresas.
Tú puedes ser presidente de una gran empresa, tú puedes ser el gerente de una gran empresa, puedes tener un montón de poder, poder de licenciar, poder de contratar. Pero hoy en día, si tú no tienes también un liderazgo que es de ejemplo, tú no lideras. Puede ser que lideras con el miedo. Te va a durar en el corto plazo, porque sin que tú tengas cuenta, la gente empieza a hacer circular hojas de vidas para encontrar otro trabajo. Y eso le pasa también a los estudios profesionales. Vuelvo a lo de la experiencia. Entonces la experiencia no nace del título. Hay un libro de Robin Sharma que yo sugiero mucho, que además tuve la oportunidad de hablar con él hace poco de esos temas, que es El líder sin título. Es que tú antes tienes que ser un líder sin título. No es el título que te da el liderazgo. No es tu competencia. Yo en esos días a un cliente le decía, por lo que está pasando con la selección Colombia, yo le decía, ¿tú quieres ser un líder como Rivera o un líder como Peckerman? ¿Y cuál es la diferencia? Todos tienen probablemente el mismo conocimiento técnico. ¿Sí? Y mira la diferencia del resultado. ¿Cuál es la diferencia? Es el liderazgo, pero no desde el título, tienen el mismo título, no desde el mismo conocimiento, tienen el mismo conocimiento muy similar, y ni como trayectoria, porque la tienen similar o comparable. Es la calidad del liderazgo. Hablamos de atletas de alto rendimiento. ¿Por qué James Rodríguez a veces es un gran campeón y a veces no logra jugar bien? Es el mismo jugador. Tenemos dudas que James Rodríguez tiene un gran talento. Tenemos dudas que tiene una gran pasión y una gran ambición, no. ¿Y por qué entonces a veces funciona muy bien y a veces no? Depende del liderazgo del entrenador. A mí siempre me ha causado mucha curiosidad que el mismo James con un Peckerman o un Ancelotti es una maravilla y que con otros entrenadores no da el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Es el liderazgo, no es el título, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad con James de hablar de eso, pero me imagino que si yo le hablo, me habla de una diferencia de experiencia, de conexión y de relación, y de sentirse entendido y motivado entre un Peckerman, Ancelotti y los demás que él ha tenido. Entonces, por eso liderar desde el ejemplo es muy importante. Pero no es solamente porque es importante, así las cosas te funcionan bien en el sentido de un rendimiento, casi que como el liderazgo fuera una relación transaccional. Es que tú vas a estar más feliz. Tú vas a tener más plenitud. Entonces, si yo estoy más calmo, si yo estoy más conectado conmigo mismo y con los demás, voy a tener más creatividad, voy a tener más motivación. Llego al estudio y en radio otro tipo de energía y de conexión. Y eso determina el clima, la experiencia de un ambiente. Pero el primero que tiene ventaja de eso soy yo. Entonces no es solamente para que así la gente te siga o porque así la gente trabaje mejor. No, es porque tú vas a estar más feliz y vas a contagiar a los demás. ¿Y cómo eso no va a tirar más clientes? Si además eres bueno. Claro. Si no es bueno, o sea, eso lo damos por sentado, ¿verdad? Es obvio que vas a tirar más porque das confianza. Yo muchas veces le pregunto a mis clientes, digo, ¿por qué me elegiste? Y no es nunca, porque leí una columna, porque estás con todos seguidores en Instagram, no, porque ahora estás en el ranking de los mejores expertos del... No, nunca es por eso. Siempre son calidad de experiencia, porque me das confianza. ¿Cuántos de tus clientes vienen donde ti porque inspiras confianza? Eso no es liderazgo. ¿Sí? Entonces, hoy este es el trabajo que hay que hacer. Y ese entrenamiento, ahorita te hice dos preguntas en una, quiero devolverme para que, pensando en el médico que termina su carrera y entonces se va a entrenar en liderazgo, supongamos que pues, no se ve sus condiciones de líder primero, pues porque si lo va a buscar es porque no se siente líder. Entonces, lo que decías ahorita, eso se puede entrenar, existe una metodología, existe una forma de hacerlo que se logra
Cuéntame un poquito de eso. Sí, porque el liderazgo es una caja de herramientas al final, o sea, son habilidades. Pero yo te diría que eso es secundario. Es importante, pero es secundario. Lo más importante para un liderazgo efectivo, que sea duradero y que deje una huella, es un liderazgo donde tú, primero que todo, maduras, creces, evolucionas, si es necesario, transformas tu núcleo interno. O sea, el trabajo del liderazgo nace cuando tú haces un trabajo de transformación de las estructuras profundas de tu mente. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir más concretamente? Tú necesitas, si quieres hacer apalancar bien las habilidades de liderazgo, toma de decisiones, inteligencia emocional, comunicación efectiva, liderazgo de equipo, liderazgo emocional, pensamiento estratégico, todas esas habilidades tradicionales de liderazgo, si tú la quieres apalancar y que tengan efecto, tú tienes que transformar y fortalecer tu núcleo interno. Tú tienes que tener un autoconcepto sólido de ti. Y nadie de nosotros, si no hace el trabajo, lo tiene sólido, porque todos estamos rayados, todos tenemos microtraumas. Sí, todos. O sea, nos haríamos humanos, seríamos robots. Entonces, un regaño que te dieron tus papás o que ni te recuerdas, pero sí el subconsciente sí se recuerda. Entonces, a veces estás inseguro. ¿Cuántos profesionales, cuántos líderes se han autosaboteado porque no han hecho este trabajo? ¿Cuántos líderes hoy, y yo te hablo por la experiencia, cuántos líderes que tienen el título vienen donde mí y dicen, Aldo, yo tengo la síndrome del impostor. Aldo, tengo el miedo a fracasar, que no me acepten, que no me reconozcan, que no me admiren. ¿Desde dónde llega este miedo? De rayones, o sea, de microtraumas. Entonces, esos microtraumas determinan la calidad de tu autoconcepto. Entonces, si tú estás inseguro, aún si aparenta seguridad, pero en el fondo eres inseguro, si tú tienes miedos, eso incide de cómo yo apalanco las habilidades de liderazgo. Entonces, tengo que transformar mi autoconcepto. Tengo que llevar en alineamiento mis pensamientos, o sea, ¿están adecuados para el objetivo que yo quiero? Mis creencias, que no son nada más que el mismo pensamiento repetido varias veces hasta que me la creo. Esas son las creencias. Tengo que cambiar la calidad de mis emociones, alinearlas con el propósito del objetivo. O sea, tengo que hacer todo ese trabajo. Y de hecho, el trabajo que yo hago con los profesionales, los líderes empresariales o con los atletas, el artista, es asegurarnos primero que tú tengas el núcleo interno que esté alineado y sólido para el tipo de objetivo que quieres. Porque una vez que tenemos eso, podemos construir todas las habilidades, apalancar la que ya tienes y fortalecer la que tienes que fortalecer. Pero hacer solamente este trabajo, que la mayoría de veces es lo que se hace en los talleres de liderazgo, ¿sí? Te enseño cómo hablar en público. Te enseño cómo conectarte, te enseño cómo el lenguaje corporal, son todas cosas que son muy útiles. Pero ¿a qué sirve las técnicas de hablar en público si yo pienso que en el fondo yo pienso que no me lo merezco? ¿Cuánta gente no hace podcast porque tiene miedo al juicio que la gente le puede dar? Entonces, eso no es una cuestión de habilidades o solo de habilidades, de cómo uno está enfrente a la cámara, de cómo habla. Eso es, tienes la confianza de tener tu voz, de encontrar tu voz y expresarla. Y eso no es una habilidad, eso es quién eres. Y quién eres lo tienes que evolucionar. Cuando tú haces este trabajo, que además es continuo, no es que uno llega y ya, no, porque después tiene un nuevo objetivo más alto. Entonces, listo, tengo que adecuarme otra vez. ¿Sí? O sea, es un trabajo permanente, son nuevos retos que nos hacen crecer. Pero si yo no hago este trabajo, tarde o temprano, fracaso. Entonces, cuando fracaso, voy en crisis y allá uno busca el coach y dice, no, sí necesito ayuda. Pero yo siempre digo, sean inteligentes, no esperen la crisis. Anticípenla, ¿sí? Porque no necesariamente tenemos que llegar al fondo del hueco para decir, bueno, voy a hacer el trabajo. Claro, ahorita hablaba sobre el núcleo interno que tenemos nosotros que modificar y que ese núcleo en ocasiones pues tiene, como decía, sus rayones. Entonces se trata de que no tenga rayones
o cómo manejo los rayones, porque Sí. por ahí hay una frase que habla que los valientes no son los que no les da miedo nada, sino los que logran vencer sus miedos. Total. Primero, no hay persona, puede ser Einstein, no hay persona que no tenga rayones. O sea, a mí me gustaría que nos volviéramos conscientes que todos tenemos traumas. Puede ser que son micros, pero son traumas. ¿Y qué hace un trauma? Un trauma vuelve menos flexible el sistema nervioso automático. ¿Sí? Entonces hay que volverlo flexible. Entonces, ese es el trabajo que uno hace, ¿sí? Hasta desde el punto de vista como fisiológico. Pero para poder hacer eso, te tienes que entrenar. Entonces, una limitación, un miedo que emerge en una situación, no es un problema, no es un obstáculo, no es una resistencia. Tú la puedes tomar como una oportunidad para decir, ya tengo que crecer. Gracias, porque ahora sé en qué me enfoco. De hecho, en mi trabajo yo nunca hago teoría en el sentido de decirte los principios. No, yo siempre digo, la experiencia de vida que tu cliente mío haces son data, información que nosotros utilizamos para identificar cuáles son las invitaciones al crecimiento. ¿Sí? Entonces, porque tiene que ser algo empírico, tiene que ser algo muy concreto. Y Juan Esteban, hay un Juan Esteban. Puede ser que los rayones y las habilidades de Juan Esteban, los talentos se parecen a otros, pero hay un solo Juan Esteban. Entonces, el trabajo de crecimiento es mucho más acelerado si miramos a los datos de tu experiencia diaria, de los éxitos, como la resistencia, como el miedo, porque entonces casi que como la medicina de precisión podemos ir allá y soltar y desbloquear algo que está allá, ¿verdad? Eso es el trabajo que hay que hacer. Recientemente estabas hablando en alguna conferencia sobre los referentes en diferentes áreas. Sí. Ponías algunos personajes muy actuales, sí. Igual han existido toda la vida, pero quisiera que resaltaras un poquito y nos hablaras sobre cuál es la importancia de tener esos referentes, sí, para el desarrollo propio. Porque yo pienso que muchas veces se habla del frente porque nos inspiran o nos motivan. Y seguramente uno, es que, no sé, un Richard Branson, Elon Musk, un Steve Jobs, o no sé, en el mundo de los cirujanos, quién puede ser. Pero yo pienso que eso va mucho más allá, porque cuando tú tienes a alguien que tuvo un gran éxito en la vida, ¿sí? Que logró un gran objetivo, entonces tú puedes, allá detrás de la acción, además de habilidades, además de comportamientos que son importantes, allá detrás hay un mapa mental. O sea, hay una manera de concebirse, hay un set de emociones, hay un set de creencias, hay un set de pensamientos que fueron la gasolina, la energía que estaba detrás del desarrollo de habilidades, de los comportamientos que llevaron a un resultado. Entonces, si yo quiero mañana empezar mi vida como deportista, dado que cambio carrera, si yo me invento que a los 50 y más años, yo sabes que me vuelvo atleta profesional, ¿sí? Entonces yo tengo dos caminos, ¿sí? Empezar a correr la mañana e inventarme el camino y después, esto me funcionó o no, y quizás a los 70 me vuelvo atleta. O yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero correr la maratona de Nueva York el próximo noviembre. Entonces me voy a buscar quién hizo buenos resultados que a mí me gustan, quién ganó la maratona, y no me voy a ver solamente el tipo de entrenamiento que hizo, sino me tengo cuál es el mapa mental que estaba detrás de este atleta para ganar. Y si yo hago eso, si yo no imito, sino que lo tomo como un referente, como un modelo, como un mapa, y digo, no, yo tengo que poner este software en mi cabeza. Después también miro a los procesos, a la alimentación, a los hábitos, ¿sí? Posiblemente me consigo el mismo entrenador o algo similar, ¿verdad? O alguien que hizo este tipo de trabajo. Todo eso externo también es muy importante. Pero yo primero tengo que adoptar la mentalidad. Y probablemente una mentalidad es una fijación con un resultado. Es la obstinación con un objetivo, puedo imaginar. Con un tipo de ambición. Porque
Un cuento es que tú llegas, ¿sabes qué? Yo quiero ser maratoneta porque quiero participar en las maratonas, que es un buen objetivo. Y otro es que digo, yo participo pero quiero ganar. Son dos objetivos distintos, dos motivaciones distintas y dos mapas mentales distintos que yo necesito. Total. Si tú eres un candidato y quieres ser alcalde, gobernador o presidente, tú puedes decir, quiero competir porque quiero ser parte de la competición, porque me parece que tengo que estar y poner temas. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy, pero es porque me quiero ganar las elecciones. Entonces, por ejemplo, yo siempre, hablando de los profesionistas, yo siempre le pregunto, ¿cuál es tu ambición? Sí le pregunto la visión, sí le pregunto el propósito, pero esas casi son preguntas que los profesionales se esperan, ¿verdad? La ambición es un tema casi que tabú, porque estamos además en culturas latinas o mediterráneas, desde donde ¿no? Influenciado por la cultura de la región, también como tener pudor de pensar en grande. ¿Sí? Y eso, ¿qué pasa cuando nosotros limitamos nuestra ambición? Porque es más aceptable. Limitamos nuestros sueños. ¿Qué significa? Limitamos nuestros resultados. ¿Y qué significa? Limitamos el aporte que nosotros damos a la humanidad. Entonces, ¿quiero ser un cirujano plástico o quiero ser, se me permite una expresión paisa, el putas de los cirujanos plásticos? ¿Sí? Es distinto. Claro, quiero que ese símil que estabas haciendo me ponía a pensar, porque te digo, el público que probablemente más nos está escuchando son médicos que acaban de terminar y que hoy por tradición en Colombia o en Medellín un médico termina la carrera, salen anualmente 200 médicos a trabajar y entonces no ven como espacio, todo el mundo les dice es que es muy difícil, es que salir es muy difícil, vaya busque un trabajo, vaya busque un empleo, pero ellos tenían de pronto un sueño de estar en un consultorio de ellos, pero todo el mundo les dice no, eso es muy difícil. Total. Entonces, ¿a quién escuchas? ¿Escuchas a estas voces que te limitan en tus sueños y te adecuas? ¿O escuchas a tu yo auténtico y el tu yo auténtico se convierte en tu guía? Esa es la diferencia entre la felicidad y una vida mediocre. Bonita, pero no es la vida que tú quieres. Entonces, por eso siempre la pregunta, sobre todo con los jóvenes, mi pregunta siempre es, ¿cuál es tu ambición? ¿Dónde quieres llegar? Entonces yo el otro día hablo de otro ámbito, no el médico, un joven que es un artista urbano con talento. Yo le pregunté, ¿cuál es tu ambición? Y fue muy simpático, pero me dije, déjamelo pensarlo y la próxima vez te lo digo. Entonces volvimos a vernos después, no sé, de una semana, 2 semanas, y dije entonces. Y él me dijo, cantar en el Super Bowl de Estados Unidos. Ah, esto me gusta. Porque si esa es tu meta, independientemente se va a poder bien, eso no es el tema. Entonces yo le dije, ¿quién te tienes que convertir tú como artista para que eso sea posible? Porque es tu ambición al final que determina, y la calidad de la ambición, el tamaño de la ambición, que determina la brecha de desarrollo que tú necesitas, profesional, de habilidades, de un montón de otras cosas, pero también de núcleo interno, para que eso se dé. Y eso es un proceso, y eso son años. Pero si tú no tienes claro cuál es tu ambición, y empiezas a decir, no, es que los artistas nosotros no vivimos de eso entonces es un hobby, se vuelve un hobby. Entonces, si tú empiezas a decir, no, que eso es difícil, va a ser difícil. Empieza por el... Claro, porque si tú crees que eso es difícil, ¿qué le estás diciendo al subconsciente? Va a ser difícil. Entonces, tú mismo te encargas a hacerlo difícil. Yo tengo un amigo que es un empresario súper exitoso. Y cuando salió de la universidad, él entendió que para ayudar a la familia, él tenía que crear riqueza, porque si no la familia se quebraba. Y él no dijo a sí mismo, eso es muy difícil. Él dijo, eso es fácil. Y hoy tiene cosas que uno dice, pero ¿cómo lo vas a lograr? Además está en el mundo de la biotecnología, que uno sabe que eso es un riesgo y dura años, o sea, no son inversiones con un retorno inmediato.
Pero él siempre, la actitud de él, no, es que eso lo hacemos, eso es fácil. ¿Quién va a tener mayor resultado? ¿Alguien que cree que eso es fácil o alguien que dice, no, es que eso es difícil? Entonces, por eso yo pienso que un joven tiene que tener claro la ambición. ¿Qué nos limita a nosotros muchas veces de ser ambiciosos? Que nos concentramos en el cómo. ¿Sí? Entonces quiero ser un cantante que canta en el Super Bowl. Entonces uno dice, no lo puedo pensar. Porque uno dice, pero eso, ¿cómo voy yo a llegar allá? No piensa en el cómo. Piensa en el qué. Piensa en el para qué, en el por qué. El cómo, si tienes la motivación, lo vas a encontrar. Yo tenía el deseo de estudiar en Columbia University. Es algo que se me ocurrió un día haciendo browsing en el computador porque llovía, no sabía dónde ir. Y dice, ¿qué tal si yo estudiaría en Estados Unidos? Un sueño. Pues. Sí. Era un sueño. Que me llevó hacia además. Si yo me hubiera quedado en el cómo, yo diría, no tengo la plata, no tengo una familia que me puede dar eso, no sé inglés, no conozco a nadie en Nueva York. O sea, pues bonito todo el sueño, no. Pero en todo no. Todo no. Y en lugar, yo dije, no, o sea, el sueño se volvió como una pasión, me secuestró. Y yo empecé, hasta que yo hice algo que ni hacía parte de ese sueño. O sea, la realidad superó el sueño, que fue un doctorado en antropología de la Columbia University y me volvió director del Center for International Conflict Resolution de la Columbia University. O sea, la realidad superó el sueño. Pero si yo me hubiera dicho, no, pero eso no es posible, ¿cómo yo que no tengo la plata, ya cuesta $20,000 un semestre, ¿cómo la consigo yo? Me hubiera quedado allá. Si yo hubiera escuchado a mis amigos, dices, no, ¿para qué si tú ya tienes una buena profesión acá? Si yo hubiera escuchado a mis papás, que te vas allá, nosotros ya estamos volviéndonos viejitos, que te vas para Estados Unidos. O sea, si yo escuchaba mi entorno, hubiera sido la expresión de la calidad de mi entorno. Pero yo allá, por cosas de la vida, un poco porque soy así, yo escuché mi voz, escuché mi sueño. Entonces, a un joven que empieza, yo diría, no pierdas la conexión con tu pasión y no pierdas la conexión con tu ambición. Y sobre eso construye tu visión de qué quieres. ¿Sí? Hay una cosa que yo veo mucho en mis colegas, en el gremio, y también lo veo en los jóvenes, que a veces se quiere llegar muy rápido a esa ambición. O sea, que yo quiero tal cosa, pero en un año no lo logré, 2 y ya me frustré. ¿Cómo manejar ese tema de esas ganas de que pase rápido todo? La vida es orgánica. Entonces, no hay nada que no sea orgánica. Mira, hasta las personas que parece el éxito de hoy a la mañana. Sobre todo por esta realidad de las redes sociales, porque hoy se democratiza, poder hacer un podcast. Uno piensa, no, prendo una cámara y voy en los top 10 del podcast en una semana. Y uno se da cuenta que si tú hablas con las personas que han tenido éxito en campos que hoy parecen fáciles, tú ves que detrás hay a veces 5, 6, hasta 10 años de tentativa, donde nadie se daba cuenta de ti. Tengo una amiga, Regina Carot, que es una gran influencer en México y que hoy tiene millones de seguidores, y me dice, Aldo, yo tuve que hacer 90 videos antes que el primer video se disparara. Pero tuve que hacer 90 videos, ¿sí? Entonces, uno quizás tiene que haber hecho varias especializaciones y especializaciones de las especializaciones, que encuentra aquella cosa donde las demandas, la necesidad del mercado coinciden con tus habilidades, y allá uno, pero ¿cuánto de este trabajo hay detrás? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos mini fracasos? Que no son fracasos, es parte del camino, ¿sí? Entonces, yo diría que si tú tienes afán de éxito es porque quieres el éxito, pero no tienes la pasión para hacer el camino. Y yo pienso que el éxito llega para personas que tienen no la pasión para el éxito, sino para la pasión para lo que hacen y se gozan el camino, se gozan el proceso. ¿Sí? Yo hoy entreno en liderazgo grandes compañías de América Latina en el barrio del mundo. Yo no empecé así. Detrás hay 30 años prácticamente de experiencia en varios campos de liderazgo.
Es obvio que hoy las empresas me llaman, es obvio hoy que estoy en un cierto tipo de ranking, pero eso no fue de hoy a la mañana. Pero eso no significa que el éxito es algo lejano y que mientras tú haces el camino no hay otros tipos de éxito, no hay mini éxitos que marcan el camino y que tú te puedes gozar. Yo pienso que un éxito nunca es el punto de llegada, es el punto de partida de una nueva aventura, de un nuevo camino, de un nuevo nivel. Entonces, para mí fue un éxito entrar en Columbia University. Pero después, ¿qué? Celebro un rato, pero después tengo que terminar. Entonces, terminar el estudio, entrar en un doctorado, son otros éxitos. Entonces hay que gozarse también el camino si uno quiere lograr la ambición. Siempre he pensado mucho en el viaje espacial, cuando el hombre llegó a la luna y puso el primer pie y dijo que era un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para un hombre. Y yo siempre pienso mucho en eso, en el propósito que dijo Kennedy cuando dijo vamos a ir a la luna. Sí. Que él no sé de dónde sacó eso, del sombrero, pero puso a trabajar a mucha gente en ese proyecto y cuántas cosas pasaron mientras él dijo eso y eso sucedió. Y fuera de eso, todo lo que se desarrolló la humanidad por ese hecho de que llegó a la luna. O sea, es que no es que llegó a la luna. ¿Qué pasó después de eso? Cambia, como que gira el universo para otro lado. Total. Y eso es la otra cosa que a mí me encanta siempre explorar con mis clientes. Además de preguntarle a la ambición, siempre ven cuál es tu sueño imposible. Y no es imposible porque no sea realizable. Es imposible porque hoy, desde el punto de vista del cómo, quizás no sabes cómo. Claro. Pero la visión que tú tienes, este sueño imposible, después te da la creatividad para crear el conocimiento o las habilidades que tú necesitas para hacerlo posible. O sea, la visualización llega siempre hoy, más que en épocas precedentes, por el tema de la innovación y de la tecnología, ¿verdad? O sea, antes tú creas la visión, después buscas el conocimiento y si no lo hay, lo creas. Esa es la innovación, ¿verdad? Entonces, hoy pienso que tenemos que ser innovativos con nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que construir sueños imposibles para nosotros mismos. Ojalá ligados a un propósito más alto que no solamente nuestra propia felicidad material, espiritual, sino que sea de verdad un beneficio. Porque más grande es el sueño imposible, más grande vas a crecer y más plena va a ser tu vida, ¿sí? Entonces, el tamaño de tu visión también va a determinar el tamaño de tu felicidad y de tu plenitud. Perfecto, Aldo. Aldo, pues quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que ha sido muy valiosa. Y yo quiero, pues este sería como un starter para de pronto muchos que están apenas entrando en este mundo y oyendo hablar a una persona tan conocedora del tema del liderazgo y del cambio de esas habilidades que tenemos que ganar nosotros en nuestro interior primero. Entonces quiero, pues primero que todo, darte las gracias por inquietar a todos los que están aquí detrás y nos están oyendo y nos están viendo. Y quiero invitarlos también a que escuchen el podcast de Aldo, que viene creando desde hace unos 2 años más o menos. Sí. Inspira tu mente. Correcto. Hay mucho contenido ahí, también es muy activo actualmente en las redes. Como es un comunicador, sabe cómo llegar y yo lo sigo y tiene muy buenas publicaciones, todas muy reflexivas, nos enseñan mucho. Así que los invito a que comiencen por seguirlo, por escucharlo, por comenzar esa inmersión en este tema. Y quisiera, Aldo, pues finalmente que si quisieras enviarles algún mensaje a estos médicos que vamos a transformar, ¿qué les dirías? No, yo le diría de eso, no se preocupan solamente de volverse excelentes profesionales, sino que grandes líderes de sí mismos y que se atreven a soñar, que se atreven a ser ambiciosos, que se atreven a creer en sí mismo, en sus capacidades y a soltar los miedos. Que se hacen eso, van a tener una vida mucho más plena y van a incidir mucho más y a influenciar mucho más la vida de los demás. Y pienso que la vocación médica, independientemente de cuál es la especialidad, tiene que ver con lo más importante que tenemos, que es la salud, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros logramos a ver eso como parte de un propósito y de una misión que uno tiene, el éxito es una consecuencia, ya no se vuelve como casi que un objetivo, sino que es una consecuencia de eso. Espero que cada uno de ustedes encuentre la plenitud a través de la profesión. Muchas gracias, Aldo. Gracias a ti por la invitación.